Buenos días a todos. Hoy sábado 13 de octubre del año 2018, encontrándome a espaldas del símbolo de la cultura de la nación mexicana en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, de la cual soy un humilde profesor al servicio de los mejores intereses de la educación, de los principios y valores que emanan de esta gloriosa universidad de todos los mexicanos. Hoy me referiré brevemente a un tema que ha estado en boga en la opinión pública relativa a la corrupción. Mis alumnos me han formulado en diversas ocasiones si la corrupción forma o no parte de la cultura en México. Déjenme decirles que la cultura es todo un proceso evolutivo del conocimiento del ser humano en las artes, en la ciencia, en la tecnología y en todo aquello que represente un bienestar para el mismo. Por lo que, de entrada, les puedo asegurar que la corrupción no forma parte de la cultura de nuestro país. Pero, ¿qué es la corrupción? La corrupción, evidentemente, es un fenómeno conductual del ser humano tendiente a la obtención de un beneficio, generalmente patrimonial, llámese recursos económicos o en especie. ¿Quiénes pueden cometer o ser parte más bien de este fenómeno sociológico? Toda persona. Pero ¿quiénes tienen más posibilidades de verse inmiscuidos? Los servidores públicos, por ostentar el poder y la disposición de los recursos públicos que les otorga el Estado a través de una dependencia o institución gubernamental. Ellos son los primeros que se ven tentados ante el cúmulo de recursos para aplicarlos en primera instancia, para destinarlos en esa primera instancia a los programas y planes gubernamentales que dimanan de una política pública por parte del Estado mexicano. Luego entonces, los servidores públicos, al verse inmiscuidos en este fenómeno sociológico, son los que deberían de responder con el resarcimiento de los daños ocasionados a la hacienda pública, ya sea devolviendo voluntariamente los recursos del cual dispusieron contrario a derecho, o en su defecto pagar como lo menciona la legislación penal de nuestro país. Se me ha preguntado también que si los servidores públicos únicamente pueden cometer delitos y puedan ser sancionados con una pena necesariamente privativa de libertad. Mi respuesta es no. Los servidores públicos deberían de pagar con el resarcimiento del daño ocasionado a la hacienda pública. Es decir, que deberían de devolver todas aquellas cantidades de las cuales dispusieron indebidamente por pertenecer dichos recursos al esfuerzo de los mexicanos al pagar estos sus impuestos, sus contribuciones al Estado mexicano, como se está obligado en términos constitucionales de contribuir a los gastos de la Federación, de los estados o de los municipios. Entonces, lo más saludable sería
que devolvieran esas cantidades desviadas o mal aplicadas. ¿Cómo obligarlos? A través de acciones específicas que el mismo Estado se debe otorgar a través de instituciones creadas ex profeso para tal fin. Estas instituciones se concentran en un sistema nacional anticorrupción en México. Y son muchas las dependencias que trabajan y muchas organizaciones que vigilan el quehacer diario de los servidores públicos. Pero poca eficacia, diría la sociedad, en términos generales. Porque se salen llevando todos los recursos, o la mayor parte de ellos, a sus arcas personales, ya sea triangulando actividades o destinos de dichos recursos, o bien a través de acciones concretas por medio de los prestanombres. ¿Cuáles serían estas acciones que el Estado mexicano debe considerar para mejorar el sistema nacional anticorrupción? Primero, la educación. Y en segundo, la creación de leyes específicas que combatan frontalmente el fenómeno en comento. La educación no solamente se le debe dejar como obligación a las instituciones del Estado, mucho menos a los que las imparten, es decir, a los profesores. Los profesores pudiéramos tener, como lo tenemos la mayoría, ética, profesionalismo, conocimiento, experiencia, especialización, honestidad, pero no podríamos hacer nada si la educación no se ve reforzada mediante los principios y valores que deben de provenir desde el hogar, desde la casa de cada uno de aquellos mexicanos que van creciendo bajo la ideología de los padres. Por eso es muy importante educar a nuestros hijos desde la casa. Padre y madre deben de ponerse de acuerdo para orientar mediante una forma conductual ejemplificativa a sus hijos, para que los profesores ya a nivel profesional reforcemos dichos principios y valores en las aulas universitarias. Entonces, ahí tenemos un primer elemento para poder combatir el fenómeno de la corrupción. Ya dijimos que la corrupción no debe y en ningún momento concepcionarse como parte de la cultura de nuestra nación. No debemos admitir la inclusión de este fenómeno. Ahora bien, en lo que toca a la creación de leyes, ¿cómo podríamos mejorar nuestra legislación específica para combatir al fenómeno de la corrupción? Considero en lo particular que se debe de incluir la figura, es una figura procesal que tiene que ver con la extinción de dominio. Aplicar la extinción de dominio para todos los servidores públicos que han cometido determinadas conductas irregulares, consideradas y que se deberían de considerar como a la fecha no están previstas como tal, como cometidas en delincuencia organizada, porque un servidor público no actúa solo, generalmente lo hace con varios servidores públicos y también participando particulares. Entonces, eso ya se podría connotar como conductas cometidas en delincuencia organizada, a donde debería estar prevista en el artículo 19 de la Constitución General de la República, para que los jueces de control pudieran dictar su medida cautelar tendiente a salvaguardar no solamente la integridad y desarrollo del proceso, sino también la reparación de los daños, que sería evidentemente el resarcimiento y aseguramiento previamente del resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública.
Hay mucho que trabajar, entendemos, por parte de los legisladores, que se asesoren, evidentemente, de las mejores mentes brillantes, intelectuales de esta, mi alma mater, y de todas aquellas universidades que se dignan en tener buenos recursos humanos para combatir el fenómeno de la corrupción. De ahí la necesidad, entonces, de que tengamos presente que el fenómeno como tal no solamente puede ser sancionado con pena privativa de libertad, sino también en los que más duele a esos miembros de la delincuencia organizada, que sería su patrimonio. Despojarlos de todo aquello que le han robado descaradamente al pueblo de México sería lo más sano para dignificar no solamente el servicio público, sino también a todos los mexicanos que aportan diariamente con el sudor de su esfuerzo y de su trabajo al engrandecimiento de los más altos intereses de nuestro México querido. Valgan estas palabras para expresar mi solidaridad con aquellos servidores públicos que están haciendo en este momento lo propio, luchando no solamente con el fenómeno de la corrupción de los servidores públicos, sino con los internos que desafortunadamente todavía se presume que existen dentro del propio Sistema Nacional Anticorrupción, en virtud de que permanecen algunos ocasionando daño a esas instituciones. Estas palabras las expreso a título particular, sin inmiscuir mi actual posición laboral y sin inmiscuir mi posición como catedrático de esta gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. Son comentarios, son análisis personales dirigidos a mis alumnos para que vayan tomando en consideración que los principios y valores dimanan directamente de la casa, se refuerzan en las escuelas o instituciones educativas, y la sociedad debe de contribuir porque finalmente recibirán a estas nuevas generaciones en su seno. De ahí la importancia de poder charlar con mis alumnos a través de este medio y preocuparnos para que no participemos dentro de este fenómeno que cada día lacera y lacera más los intereses de nuestra nación. Que sigan gozando de su sábado, tengan ustedes un excelente